¿Qué tal, amigos de Lucha Libre, el arte de Gotch? Bueno, pues el día de hoy nos da mucho gusto estar con un grande de las arenas chicas, con una gran historia, no nada más como luchador, pero bueno, pues ya iremos platicando. Y bueno, pues el día de hoy estamos con Flama Dorada. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Su amigo Flama Dorada lo saluda. Perfecto. Bueno, pues un gusto venir a platicar, a saber un poquito de su historia, que bueno, pues ya sabe usted que el aficionado de Hueso Colorado normalmente sabe las historias, pero bueno, pues para recordar un poquito de lo que fue su trayectoria y para aquellos que no conocen, en este caso de su personaje, pues para eso venimos a visitarlo. Y me gustaría saber, y evidentemente pues comenzar desde el principio, ¿cómo se involucra usted en el mundo de la lucha libre? Yo me involucro en el mundo de la lucha libre por medio de mis papás. Mi papá hacía máscaras profesionales, trabajaba para un señor. Él le confeccionaba las zapatillas. Y por medio de él empezó a trabajar. El señor ya le pidió que le ayudara a coser máscaras. Y fue por eso que empezamos a involucrarnos nosotros en el mundo de las máscaras. Pero ¿se acordará quién justamente, con quién le enseñó pues a lo de las máscaras? Ahí es a donde yo tengo la duda si fue el señor Arnulfo o... Sí, Ranulfo López, ¿no? Sí. Pero tiene usted duda, obviamente. La duda si fue O Martínez. Arnulfo o Martínez. Ok. Él era trabajador de ellos. Sí. Él confeccionaba las zapatillas que le pedían para los luchadores de aquella época. Oiga, pero su papá tenía afición por la lucha libre. Sí. Sí, él era aficionado, él iba a la Coliseo. Ok. ¿Y nada más su papá? Sí. ¿O alguien más de la familia también No, nada tenía? más él. Sí. Mi papá es del estado de Guanajuato. Ah, perfecto. Valle Santiago, pegado a Irapuato. ¿Será que por esto sabía? La confección de zapatos. Él trabajaba la pantufla que se llamaba en aquellos tiempos pantufla fina. Ok. Y por medio de eso conoció a este señor y empezaron a trabajar, a hacer las zapatillas. Y ya después dice usted, bueno, pues se involucran con estas personas que dice usted, tengo duda, no sabe ahí bien, y justamente empieza a ayudarles en la confección de las máscaras. Sí, a la edad de... Pues que toda mi vida hemos dedicado a hacer la máscara. Entonces, pero hacíamos máscara para vender en las arenas. Ah, ok. Ese era nuestro fuerte. Oiga, ¿y dónde vendían? Pues de las primeras veces, Palacio de los Deportes, el Toreo de Cuatro Caminos y la añorada Pista Revolución. Así es. Y me imagino que entonces también utilizaban pues materiales de los que hoy son muy buscados y ya no hay, aunque sea para esas máscaras de las de afuera de la arena, ¿no? Sí, en aquel tiempo pues lo que estaba de moda era la terlenca, que se le llama, hoy muy, muy codiciada. Así es, pero ya casi no hay. Pues hay una que otra, pero hay que buscar en las casas viejas antiguas de cortinas o manteles de ese tipo. Entonces, desde ahí empezaban, o desde ahí empezó este oficio de las máscaras. De las máscaras. Y empezaban a vender afuera de las arenas. Sí. ¿Qué tal les iba? Pues en aquel tiempo bien. Vendían bien. La lucha libre siempre ha sido socorrida. Sí. Para todo tipo, ¿eh? La lucha libre nos da de comer a muchas familias. A mucha gente. Independientemente del luchador, el vendedor, el barrendero, el cervecero, todos. Todos comemos gracias a la lucha libre. Bueno, y decíamos, aprende su papá, empiezan ustedes a vender afuera de las arenas y me imagino que le empieza a usted el gusto también pues, por la lucha libre. Sí, ese fue un punto más porque en ese tiempo entrábamos como vendedor, íbamos al toreo a vender o al Palacio de los Deportes y si había oportunidad nos colábamos a ver la función. Que ya no los porteros o boleteros ya nos conocían, ya pásate. ¿Pero los dejaban vender adentro o no? No, adentro empezamos a vender por medio de un señor que se llamaba Pascual. Sí. El señor Pascual nos daba oportunidad de vender en el toreo, primera y segunda lucha. Ok. Y ya de la segunda lucha, ya que antes eran 4 luchas nada más.
Ya no o les- 5. Ya de la segunda lucha nos decía, pueden vender todo lo que quieran de ustedes. Lo que vendan ya es de ustedes. Ok. Y por eso que empezamos a vender. Gracias al señor Pascual. Y le empieza a usted el gusto por la lucha Por libre. la lucha libre. Se hace aficionado. Aficionado primero como vendedor, luego como aficionado y luego ya como luchador. En esas oportunidades que le daban pues, de entrar, o les daban oportunidad de entrar a vender, ¿de quién se acuerda? ¿De qué luchador se acuerda? Hubo de todo la época del toreo. ¿Cómo no? La buena época del La torneo, buena ¿no? época, dicen todos. ¿De quién se acuerda? Principalmente del Solitario, Dr. Wagner, Ángel Blanco, Dollar Dixon, Villanos. Una lucha que me gustaba ver mucho era Las Sombras de Plata contra Blue Panther y Blackman. Qué luchón le dieron ese día, ¿eh? Así es. Que bueno, pues ahí perderían las máscaras, justamente las sombras de plata, ¿no? Y bueno, sin saber lo que a futuro, cómo se iba a involucrar usted con toda esa gente, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Y cuándo le empieza el gustito o cuándo le dice usted a su familia, a su papá, no lo sé, oye, yo quiero aprender lucha libre? ¿O nunca se los dijo? Sí fue la inquietud de ellos y en mi caso sí fue con consentimiento de ellos porque yo le comenté a mi papá, oye, yo quiero aprender lucha, pero conocíamos a un señor vecino de aquí del otro pueblo que era muy aficionado y conocía a mucha gente y conocía al villano primero y él le dijo, oye, que mi ahijado quiere aprender la lucha y todo eso. Y ya por medio de ese señor fue que me hizo la invitación, el villano primero, a ir a entrenar con él. Nos dio dirección y todo, y ya llegamos al Atlético Hanley. Sí. Y fíjese, bueno, yo pienso, ¿no? Las coincidencias son así. Por el lugar donde usted vive, bueno, pues había muchas coincidencias con la lucha libre, ¿no? Incluso, pues a lo mejor no tan cerca, pero bueno, pues la Casa del Santo. Sí. Había muchas coincidencias. No, sí, no. Aquí en la zona de aquí de Tláhuac ha habido muchos luchadores, ¿eh? Estrellas y preliminaristas. Sí. Infinidad de luchadores. ¿Sabía usted entonces de la famosa Casa del Santo? Sí, es que antes la avenida Tláhuac era avenida Tulyehualco. Y las referencias de paradas, por decir algo, la Casa del Santo. O sea, esa era una referencia. De referencia, sí. Para bajarse ahí. Ahí. Me bajo ahí en la Casa del Santo. Todo el mundo sabía que era la Casa del Santo. Sí. ¿No? Otra. Y ya después, con el tiempo, pues las ollas. Que pusieron unas fuentes ahí donde empieza Tláhuac y frente al panteón. Y así le llamaban. Las ollas. O la Casa del Santo. Ok. Y hoy en día, pues, la otra referencia muy común era el kilómetro 19.5, a donde estaba la Arena Azteca. Ok. Del licenciado Gordoa, trabajada por el señor Raúl Reyes. Por el señor Raúl Reyes. Que fue ahí una de las plazas o arenas donde tuve bastante éxito. Ok. Fue usted luchador local de ahí. Local. Del circuito Reyes. Y decíamos, o más bien me decía usted, sí le dije a mi papá que quería entrenar. Y dice, pues conocimos al villano, empecé a ir al Hanley. ¿Cuánto tiempo duró justamente su aprendizaje ahí? En el Hanley yo empecé a entrenar desde los 12 años hasta los 16 años lucha olímpica. Con grandes compañeros de aquel tiempo, contemporáneos. Aparte del villano primero, ¿con quién? Ahí en el Hanley mi primer profesor fue el villano primero. Mi segundo profesor fue Ray Mendoza. No profesor así que me enseñaba, pero luego iba a entrenar a los Providencias, ya me les pegaba, ya iba con él, los andaba acompañando. Claro. Y mi tercer profesor fue Tom Mix. Y otro profesor que tuve en los Baños Providencia fue el Navegante. Ok, Tom Mix, el famosísimo chimuelo, ¿no? Exactamente. Y dice usted el Navegante. El Navegante. O sea, le aprendió evidentemente a mucha gente. Sí. ¿Cuándo se da la oportunidad de que lo debuten? Yo debuto en el año del 84 ya como luchador profesional, como Flama Dorada. Pero anteriormente hice mi debut de emergente, luchador emergente,
en la arena RAF del señor Pablo Bravo. Una ocasión andábamos vendiendo máscaras ahí. Bueno, el que vendía en ese tiempo era mi papá. Y era muy conocido de él, pero el señor ya sabía que yo entrenaba lucha olímpica con el Villano Primero. Entonces le faltó bastante gente ese día y me sube. Pero yo sin ser luchador profesional y mi rival no me recuerdo quién era. Pero lo acabé en 2 caídas al hilo. Con puro suples. O luchador olímpico. Exacto. Y ese fue, se puede decir, mi debut, entre comillas, que ya después con ese señor empezó a hacer varias plazas, ya tenía varios locales. Y me metía siempre en las primeras, pero no como luchador profesional. Nada más de emergente siempre. ¿Y no le dio temor la primera vez que le dijo, no, te vas a subir? Miedo, no, ¿qué cree que no me dio miedo? Nervio. Tenía el nervio. Hasta la fecha, cuando llego a subir a luchar, que muy rara la vez hoy en día, el nervio mío es que me empiezo a reír. Ok. No sé si de emoción o de nervios, pero tengo una sonrisa, muchos me decían cínica o burlona de... Sí, hay gente que así expresa justamente su nerviosismo. Yo por ahí tengo un parientito, más bien una parientita que efectivamente así es justamente cuando se pone nerviosa. El problema es que de pronto la gente lo toma mal, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ajá, sí. Porque dicen, bueno, pues ¿de qué se ríe, no? Sí. Sí. Incluso en una ocasión subí a luchar de emergente. Y me empecé a reír en la lucha estrella. Y me decían, ¿qué no le duelen los golpes? Pues sí me duelen, pero es de nervios. Me río de nervios. Pero poca gente lo entiende a veces, sí. ¿no? Y en estas ocasiones que lo subían de emergente, ¿cómo lo subían? ¿Con qué nombre? Como Chamaco Moreno. Chamaco Moreno. No sé, soy güero de ojo azul. ¿No? O sea que no fue difícil. No fue difícil ponerme el nombre. Es más, ni yo ni lo pensé. El señor Pablo Bravo me dijo, vas a subir y no me dijo ni cómo ni nada. Me subió en la primera lucha. Claro. Sin saber nada de profesional. Me imagino que con botas prestadas, calzoncillo prestado, ¿no? Calzón prestado y unas zapatillas como del 9 que me quedaban muy grandes. O yo sentía que me quedaban grandes, ¿no? Nunca me había puesto unas zapatillas. Y eso sí, a mi rival me lo acabé en 2 al hilo, pero con puros suples. Y bueno, a partir justamente de esta primera oportunidad, ¿qué pasa con el Chamaco Moreno? El Chamaco Moreno sigue luchando hasta el 1984, que ya es como cuando empiezo como Flama Dorada, ya con licencia del Distrito Federal. Ok. Oiga, ¿y por qué? ¿Por qué Flama Dorada? Flama Dorada, el nombre de Flama Dorada viene de una ocasión fuimos a acampar y en el campamento, pues ya que se hacen las fogatas y todo eso, entonces alguien me dijo, ya ves que la flama o la lumbre se está volviendo como dorada y rojiza. Y se me quedó muy grabado el nombre de Flama Dorada, la Flama Dorada. ¿Le gustó? Y me gustó el nombre. Y el día que hice mi examen, fui, lo presenté y todo, y con suerte lo pasé con máscara. Y me dijeron... Que era muy complicado entonces. Sí, ¿verdad? Era muy complicado ganar una máscara, o una licencia con máscara. Exacto. Se los daban a veces, pero con la condición de que fuera sin máscara, sí. ¿no? Entonces, para esto me dice, ¿qué nombre? Me preguntó el señor Barradas. Sí. ¿Qué nombre va a usar? Y al momento se me vino el nombre de Flama Dorada. Sí. Y me dijo, sí, se presenta el lunes con sus papeles, va a llevar esto, esto y esto, examen médico y todo, pero el examen médico ya lo traía yo porque ya había ido a hacer mi examen. Ok. Del Distrito Federal. Entonces ya llevaba todos mis papeles en regla, pero a la hora de llegar a Metro Juanacatlán, que estaban arriba de las oficinas. Entonces, sí, del señor Barrada, sorpresa. No me quería dar el nombre o no me quería otorgar el permiso como Flama Dorada, porque había similitud con el de Flama Roja y Flama Azul, los dos del norte. Eso era lo que él le alegaba. Alegaba que no, que ya... Ya hay flamas. Ya hay flamas, ya hay... Entonces al rato vamos a incendiar una arena con tanta flama, ¿no? Entonces para esto yo conocía a Toño, Flama Azul. A Flama Azul. Lo conocía y estaba yo ahí en la oficina pensando qué nombre ponerme, ¿no? Y como lo conocía, llegó y me dice, ¿qué haces, chamaco? Digo, pues aquí, señor, es que vine a presentar mi examen, lo pasé
y me lo dieron con máscara, enmascarado. Pero ya vengo con el nombre y no me lo quieren otorgar el permiso. Y me contesta Toño, dice, es que es en español. Digo, sí es en español, pero no quiere. Dice, ¿qué nombre te vas a poner? Y fue como le comenté yo, Flama Dorada. Pero el señor Barradas me dice que hay similitud con Flama Roja y Flama Azul. Y por medio de la Flama Azul entraba a hablar con él y le dijo que era mi sobrino, sin ser nada mío, no más conocido. Fue como se me otorgó el permiso con licencia de enmascarado como Flama Dorada, para no ponerme Flama Azul segundo o junior. Antes no había juniors. Entonces fue por eso que el nombre prácticamente es mío. Pero buen detalle, ¿no? Que justamente, bueno, pues una figurota de entonces. Ah, sí, era campeón welter ligero, creo. Le hubiese ayudado justamente para poder lograr su nombre, ¿no? Sí. Y bueno, ya, dice usted, ya con licencia, ya como Flama Dorada, ¿cómo empieza justamente, pues ya su trayectoria más en forma? Más en forma, pasé mi examen y el señor Raúl estaba de sinodal, Raúl Reyes. Raúl Reyes, el Moritas. El Moritas. Entonces ya me dice, oye, yo tengo varias plazas y todo esto y... Ah, pero para esto antes de que me hiciera la invitación, él me dice, oye, tu mamá es la que vende las máscaras en mis plazas, ¿verdad? Le digo, ah, sí. Dice, eres mascarero, ¿y por qué no me habían dicho que luchabas? Digo, pues, nunca... Y ya me empezó a preguntar con quién luchaba más en forma, y ya le dije que con el señor Bravo y señor Cervantes. Ya le empezó a contar lo que usted había hecho, ¿no? Salvador de San Juan, y ya me empezó a platicar, y ya me empezó a programar él, ya me hizo la invitación de trabajar de base con él. Y con él duré un año completito. Trabajando en todos sus circuitos. Todos sus circuitos, que era Altavilla, Apatlaco, Xochimilco, la Arena Azteca, el G2, G3 esporádicamente, la Arena del Moral. Entonces sí tenía bastantes plazas el señor Reyes, y con él fue que empecé a trabajar completamente un año corrido. Dice usted un año, pero a todo lo que daba. A todo lo que daba. O sea, trabajo era lo que sobraba. Bastante trabajo. Más aparte las que me podía arreglar a la López, sí, Tlalnepantla, que es más conocida como Tlalnepantla, la Arena López Mateos. La López Mateos. San Juan Pantitlán, Ecatepec con el señor Cervantes, la Nesa, la Popo, con el señor Bravo, que ya tenía en ese tiempo la Super Muñeco y la Arena del Valle. Entonces sí me daba chance de trabajar en mis... Con Reyes, ¿quiénes eran sus rivales, sus compañeros más comunes? Yo empecé a luchar con el señor Reyes como Flama Dorada. Después surgió Flama Dorada 2. Y fue con el que hice más pareja en el circuito de Raúl Reyes. ¿Y esto a sugerencia de Reyes? ¿Un segundo Flama Dorada? No. Flama era muy amigo mío. Okay. Es mi hermano. Sí, sí, sí. Entonces un día lo acompañé a hacer su examen y lo pasó enmascarado también, con máscara. Y le pidieron un nombre y me dice, es que me dio la licencia con máscara, pero ¿qué nombre me pongo? Fácil licencia, pues Flama Dorada. Fue como empezamos a ser pareja. Ok, los junta Reyes. Ya nos juntó el señor Reyes y empezamos a trabajar. Llegamos a ser campeones de Altavilla de parejas, de Xochimilco. Campeones locales. Locales del circuito Reyes. Sí, porque sí. tenía bastantes arenas y cada una de sus arenas tenía sus campeonatos individuales y de parejas, que antes esos campeonatos eran muy codiciados. Así es, muy cotizados. Muy cotizados. El que era campeón de una arena era porque traía algo o demostraba que era campeón porque era campeón. Así es. Y le decía yo, rivales y compañeros más frecuentes de los Flamas Doradas ya entonces. De los Flamas Doradas empezamos a luchar como en el bando técnico, y nuestros rivales muy acérrimos era Alimaña, segundo, y el paracaidista. ¿Cómo no? Ellos eran de los rivales más fuertes, más comunes. Después los Renegados, 1 y 2. El Carnicero Guillén también.
un tiempo los canallas, que llegaban a luchar muy de vez en cuando con el señor Reyes. Sí, los hermanos Canallas 1 y 2, ¿no? 1 y 2. De los más de renombre, se puede decir, en aquel tiempo. Sí, sí, sí. Después de eso viene el cambio a rudos. Oiga, y de los que no eran tan famosos, ¿de quién se acuerda? Del Pazuzu, de Prisma, de que últimamente fue Gran Guerrero, de Coralillo, de los Espuelas de Oro, o el Unicornio, el Perro Negro. O sea, infinidad de luchadores de ellos. Grandes, grandes batalladores de entonces, ¿no? Sí. Y haciendo recuento, ¿qué cree que yo fui de la tercera camada que sacó el señor Reyes? Ujú. Porque anteriormente estaba el Impala, ¿Cómo Mr. no? Jack Veloz, varios de aquella época. Sí, sí, sí. Los horóscopos y todos ellos. Fantasía, el Odiseo. Los de la Pantitlán, ¿no? Los horóscopos de la Pantitlán. Sí, sí, sí. En aquel tiempo que llegaron a luchar acá. Entonces bueno, esa fue una generación más o menos anterior a la mía. Claro. Y la anterior a la mía estaba, ¿quién puede ser? Octagón. Bueno, en aquel tiempo más Amenaza elegante. Más de Marabun, Cosmonauta. Entonces, ya después sería Marabunta, ¿no? Marabunta, Sí, en sí, aquel sí. tiempo. Y ya la tercera camada, pues ya fue cuando entramos nosotros, los Flamas Doradas, en esa camada entró Prisma, que fue Gran Guerrero, Coralillo, Pazuzus, los Flamas Doradas. Pero ya nos tocó con la camada anterior, que estaban los Espuelas de Oro, los Renegados, Amenaza Elegante, Cosmonauta, Decía Mazdek. el mismísimo Impacto, ¿no? El hijo de Raúl sí. Reyes, ¿no? El famosísimo Papayo. Así es, el famoso Papayo. Y bueno, yo me doy cuenta por lo que usted me está contando, que bueno, pues hubo la oportunidad de parte del señor Reyes y ustedes no desaprovecharon. Decía usted, un año a tope, a todo lo que dio, pero bueno, ¿por qué dejaron el circuito de Raúl Reyes? Lo dejamos el circuito porque nos hicieron la invitación al Pabellón Azteca. Ok. Y eso fue junio, julio, agosto, septiembre. Ok. 4 meses prácticamente, hasta que fue el temblor del 19, en el 85. O sea, ahí lo que derrumbó la cuestión fue justamente el sismo. El sismo. Ok. ¿Y qué tal les fue en el pabellón? Muy bien. ¿Igual como pareja? Como parejas, los Flama Dorada. Y ahí nuestros rivales era Mecano y su hermano, Sí, Bronco sí. Palafox. Había unos que eran los Burros y otros Eclipse y el Aerocross, hoy Bengalí, Sí. hermano de el Bengala II, Ok. que falleció. Del accidente, del Exactamente. Bengala que murió en un accidente. Sí. Sí, sí, sí. Hijo de Pepe el Toro. Un saludo para Oscar. Y dice, Bueno, desafortunadamente, se pasa esto del sismo y digamos que hasta ahí llega la cuestión del pabellón azteca. sí, porque empezamos a trabajar ya más en forma hoy independiente, como se le llama hoy en día. Pero para eso en el circuito del señor Reyes nos daba permiso de ir a la López, a la San Juan, Ecatepec, siempre y cuando no le afectábamos las fechas que él tenía con nosotros. Pero eso estaba bien, ¿no? O sea, Sí, les daba libertad la libertad de ir. de trabajar siempre y cuando no Sí. chocara con sus... O íbamos a la Popo, que empezaban a las 4 de la tarde y nos daba tiempo de llegar a Altavilla o a la Arena Azteca. Sí, sí, sí. Bastante lejecitos, ¿no? Y Sí. dice, empiezan a trabajar como independientes. ¿Cómo se da esto? ¿O con quién empiezan a trabajar? Empezamos a trabajar con así como como le comentaba en Tlanepantla con los señores Guzmán, Pero ya tenían ustedes un nombre. un nombre, sí. O sea, sí, ya también los promotores los empezaban a Ya buscar. nos empezaban a buscar o a llamar, o con los mismos compañeros nos decían, no, pues voy a tal lado. Claro. Como siempre, ¿no? O como todos. Échame la mano, ¿no? O recomiéndame, y ya hablaban de mí, ya me citaban, ya. O ya iba yo personalmente y ya
conseguíamos nuestras fechas. Y a conocer más gente y empezarse a relacionar. A relacionarnos. Pero, por ejemplo, cuando íbamos la primera vez que fuimos a Ecatepec, nos tocaron los indios Chamula. Eran muy duros los señores, los macabros rojos. Los otros pesos que... Pluma, no, peso lástima, dijeron antes, ¿no? De 45 y 55 kilos. Sí, pues muy bajito. Muy bajito. No llegaban al peso ligero, ¿no? No, al peso ligero nunca llegamos. Sí. Entonces, pero por medio que, pues, no sé, o la gente de antes decía que luchaban muy bien, o nos tenían buen concepto. Yo digo que sí, trabajábamos bien porque teníamos bastante trabajo en varias arenas del Estado de México. Claro, pues ese era el reflejo de que efectivamente hacían bien su chamba, ¿no? Sí. Sí. Y de ahí nos empezamos a relacionar, ya después empezamos a ir el primer paso que dimos fue entrar a la Arena Nesa, en un día domingo. Claro. Que la Arena Nesa, bueno, pues era de los independientes. De los independientes, sí. Empezamos a entrar a la Arena Nesa. Se puede decir que ese fue el primer escalón. Y ya después empezamos a trabajar más en forma con ellos, ya íbamos a la POP, o sea, ya empresas o arenas trabajadas por los independientes del señor Flores. Sí. Y así se fue dando nuestro paso a paso. Digamos que pertenecieron justamente al elenco de los independientes. Yo un poco más, porque ya hubo tiempo que yo por medio de la NESA después, pero para esto se retira Germán una temporada. Su Flama Dorada, mi pareja. Se retira por una lesión que tuvo. Entonces yo me seguí... Que por cierto, bueno, pues casi lo retiró usted. Lo terminó de retirar usted, su propio compañero, ¿no? ¿Qué cree que sí y no? Porque nos hicieron la propuesta de jugarnos las máscaras. Ok. Y nos la jugamos las máscaras en la Arena Patlaco, del circuito del señor Reyes. Porque él andaba muy lastimado y... Dije, pues me la juego yo. Claro. Yo sí le entro. Dije, ¿qué tal si pierdo yo y él me gana y no se retira? O se retira, ¿qué voy a hacer yo? Pero digamos que con esta idea sí empezaron a hacer una rivalidad. Sí. O sea, sí hubo una rivalidad previa. No. Antes es que tuvimos un problemilla. Ok. En una función en una lucha de parejas, como que ya no andábamos a gusto. Porque él se sentía más, yo a veces me sentía más, o yo hacía otras cosas y él hacía otras cosas diferentes. Ya no se acoplaban. Ya no nos acoplábamos. Entonces fue que empezó esa rivalidad. ¿De cuánto sería antes de las máscaras? Como de 3 meses. O sea, no poquito. No mucho tampoco, pero tampoco no tan... No poco, pero pues. Fue en todo el circuito del señor Reyes. Ok. La rivalidad empezó... íbamos a la Patlaco, a la siguiente... semana íbamos a la Azteca, o a la siguiente semana íbamos a Xochimilco, a la Altavilla, al G2, a la del Moral, pero ya con la rivalidad. ¿Y regularmente mano a mano o en tríos, parejas? En relevos, en tríos y luego hay en parejas. Sí. Y me imagino que se daban con todo. Sí. Sangrientas. Hasta que llega la lucha de apuestas. De apuestas. Sí. ¿Qué recuerda usted de ese encuentro? Híjole, ¿qué recuerdo? Una emoción muy grande. Y a la vez mucha tristeza, ¿no? Porque habíamos durado como 4 o 5 años de parejas. Para donde quiera íbamos de juntos. Parejas a luchar y todo. Y cuando se dio la rivalidad, una ocasión nos sentamos a platicar en una de esas que no alcanzábamos el transporte de regreso de Actopan. Ya nos empezamos a platicar que por qué es la rivalidad, si estábamos bien y todo eso. Y ya salió, no, es que... pues tú te sientes más que yo más que tú haces otras cosas que yo no puedo hacer y tú haces que él hace cosas diferentes a las mías y que yo no podía hacer tampoco, ¿no? Entonces de ahí se dio la rivalidad. Pero él fue el primer campeón mundial pluma entre los Flamas Doradas. Ok. Él fue el primer campeón mundial pluma. Él fue el primero, pero usted también tuvo ese campeonato. Sí, también. Sí, de hecho yo se lo gané también a él. A él. O sea que... O sea, aparte de uno, la máscara y el campeonato mundial pluma. Sí. Coincidencias de la vida o destino o realidad para... Y así pues, prácticamente acaba usted con su gran compañero. Sí, fue una rivalidad muy ¿Y se sigue usted solo? Me sigo solo.
Ya Porque él se prácticamente. retiró porque luego tuvo una lesión. De la lesión fue después de las máscaras del campeonato. Ok. Se lesionó la columna y ya no podía luchar. O más bien creo tuvo miedo ya de se vaya a lastimar más y ya no. Pero hasta la fecha sigue luchando él. ¿Ah, sí? Sí. De vez en cuando. O sea, lo veo se programado. rehabilitó y, Sí. y sigue siguió. luchando ahí de vez en cuando. Ok. De hecho, hay un junior. Sí, es hijo de él. Es hijo de él. Del Flama Dorada 2. Pero se hace. Por mí no hay ningún problema que sea Flama Dorada Junior. Claro. Ya sea independientemente que sea hijo del 2 o. No hay ningún problema. Sí, la cuestión es que pues, es delegado de los Delegado Flamas, de los Flamas, Doradas, sí. ¿no? Sí. Y decía usted prácticamente usted solo, de alguna manera pertenece al elenco independiente. Independiente. Sí. Sí. Que bueno, el elenco independiente era vasto y no necesariamente llegaban a la base que era el toreo, pero en su caso sí llegó. Sí. Cuénteme un poquito. Ya al toreo ya llegué como vándalo. Sí. Anteriormente, una lucha antes de presentarme como en el trío de los vándalos, ya había ido a luchar una ocasión al toreo, como Flama Dorada. Sí. De recién había ganado el campeonato mundial pluma. Primera lucha, ¿no? ¿Para qué le voy a decir? Oye, iba en la estrella, sí, ¿no? sí. No. En las primeras luchas. Ya como el trío de los vándalos, sí luchamos, creo, en una segunda lucha. Pero los vándalos, ya como vándalos, ellos ya habían luchado 2 o 3 veces en el toreo también. Oiga, ¿y a quién había destronado su compañero del Mundial Pluma? Déjeme, recuerdo. Romano García. Al Romano García. Sí. O sea, no Al cualquier diabólico, cosa. no. Sí. Al diabólico. Dice usted, yo lo destrono. ¿Cuánto tiempo duró usted con el campeonato? Alrededor de año y medio. ¿Cuántas defensas le haría? En aquel tiempo fueron como 42 defensas. Ah, caray. Pero tenía un rival. Los Insistente. arqueros del espacio. Láser, me imagino. Láser, Robin Hood. Y ya por acá, por fuera, son otros lados, con varios elementos. ¿De quién se acuerda? ¿Con quién se acuerda haberle hecho defensas? Una de esas defensas se la hice contra Coralillo en el Coliseo de Durango, promovido por el señor Valero y la señora Tere Medina. Ellos hacían funciones ahí. Sí, en Durango, la Coliseo. Y fui allá, fue una defensa que le hice con Coralillo, otra le hice en La Popo. Es que no me acuerdo si fue Cristian Díaz o Razama. Ok. Pero fue en una de esas arenas del Estado de México. Sí. Sí. ¿Y lo pierde? Con el señor Rodolfo Ruiz. Ah, caray. Pues estamos hablando de... Decían ustedes entre el gremio de chuchas cuereras, ¿no? Cuereras. Sí. No, yo al señor Rodolfo, y estoy muy agradecido con él, porque le aprendí bastante a luchar con él. Claro. Sobre todo luchas mano a mano. Porque como que me volví su rival, más bien Frecuente. frecuente de él. Y ya cada que me había programado con él. La primera vez que luché con él, con un montón de nervios, porque había sido campeón nacional ligero, había destronado a Tauro, no sé, a Estrella Blanca. Sí, había tenido... Traía un linaje, o ¿cómo se llama? Sí, una trayectoria. Una trayectoria pesada, digo, para el nombre que tenía el señor Rodolfo. Claro. Había destronado a muchos, o de aquel tiempo, mucho luchador bueno, y estaba en la empresa el señor. Sí, y ya cada que luchaba con él la primera vez, le digo, sí, muy nervioso porque me enfrentaba con él. Pero ya con el paso del tiempo fue mi rival frecuente. Sí. No, le aprendí bastantes cosas al señor, y como le digo, sobre todo a luchar mano a mano, a administrar mi aire o mi oxígeno o mi condición física para aguantarle 3 caídas. O sea, había que tener buena condición física para enfrentarlo, ¿no? Porque eran 3 caídas, no como ahora que son luchas a una caída de 10, 12 minutos. Sí. Antes mínimo era una lucha de media hora, 30 minutos, 25 minutos. Y ya no hablemos de luchas de campeonato, ¿no? No. Sí. Y pierdo el campeonato con el señor Rodolfo en la Arena Xochimilco. Okay. Una lucha más o menos entre 40 y 45 minutos. Lo que decíamos. Sí, bastante largas, a puro ras de lona, ¿no? Y a ras de lona. Así es. Y agradecido con el señor. Y decíamos en un inicio, hablábamos del oficio de su papá, el cual aprendió usted también. Ajá.
Y vamos, desde que empieza usted su trayectoria como luchador, ¿siempre lo combinó este oficio de hacer máscaras? Sí, pero en aquel tiempo ya empecé a luchar yo y nuestro primer mascarero o luchador que le hicimos máscara profesional fue al villano primero. A mi profesor, que con el tiempo de los años, ya de entrenar con él constantemente, casi 5 años, hasta que supe que era el villano primero. Porque anteriormente no me lo conocía por su nombre, de Sí, pila. sí, sí, así es. El profesor. ¿Cómo le decían? ¿Jesús o Profesor Díaz. el profesor Díaz? No sabía ni cómo se llamaba, ¿eh? ¿Y a poco no había alguien, alguna lengüita suelta por ahí que le dijera, pues a poco no sabes quién es? Sí, sí. Ajá. Me comentaba mucho Robin. Ah, ok. Es que es el villano, es el villano. Mis hermanos son los brazos. Sí, sí, Así sí. entre muy... O sea que queriendo que no, pues ahí se los sí, destapaba, sí, ¿no? Pero, Sí, o sí, sea, sí. nunca se le decía... Había un respeto para el profesor. Sí, claro. O sea, lo sabían ustedes Sí, y pero se acabó, hasta ahí ¿no? no sabíamos si era cierto o no era cierto, ¿no? Nomás Así sabíamos es. que era fulano de tal, pero no. Ok. Sí. ¿Y cómo se enteran justamente que, bueno, pues ustedes hacían máscaras? ¿Quién por primera vez, ya siendo usted un luchador como tal, como Flama Dorada, Ajá. quién algún día le dice, oye, tú haces más? Bueno, digo, no sé cómo sería la primera vez, ¿no? Sí. Pero cuénteme si se acuerda. Sí, le digo, al primer luchador estrella que le hicimos máscara, de renombre reconocido, fue al villano primero. Ya después fue al villano tercero. ¿Pero se acuerda usted cómo lo abordó la primera vez para poderle trabajar? Sí. No, yo no lo abordé. No, él, a usted, Él a me mí, imagino. él a mí, porque le digo, ya entrenaba yo con él y sabía y todo, entre comillas, que era el villano. Sí. Pero un día me dice, ¿sigas haciendo máscaras? Le digo, sí. Dice, pues me debes de hacer una. Y yo le digo, sí, se la hago. Y ya llegué a la casa de entrenar, le dije a mi papá, le digo, oye, ¿qué cree que el profesor me dijo que si le podía hacer una máscara? Y Ajá. le dije que sí. Dice, sí, se la hacemos. Entonces, le digo, sí, dice mi papá que sí se la hacemos. Fue la primera que hicimos. La del villano primero. El villano primero, que era muy diferente a la que sacaron ahora últimamente, ¿no? Ya más delineada y Sí, todo. más estilizada, ¿no? Más estilizada. ¿Y cuál fue la reacción cuando le entregó esa primer máscara? Que sí había quedado bien y sí le había gustado. ¿Sí le gustó? Sí. ¿Le encargó más? Me encargó otras 5, pero en aquel tiempo no era tanto de romper mucha máscara todavía. Claro. Entonces Sí le duraban. sí le duraban. ¿Qué materiales eran? Terlenca, y había una tela que se llamaba acrilán. Ok. De ese que usan tela todavía para los pants de secundaria, no sé si se Sí, acuerda sí, de sí. esa. Sí, tengo una idea. Una tela gruesa. Esa, y había una tela metálica que se llamaba lame, pero no era era una tela rígida. Esa no estiraba. No estiraba nada Sí, sí, sí. de esa. Ok. Y me imagino que de ahí se empieza a correr la voz. Sí, que hacíamos las máscaras profesionales, pero para eso, antes de hacerle al villano, ya mi papá empezaba a hacerle a los luchadores locales. Sí. Aquí había un vecino que luchaba como Dimensión X, ¿Cómo no? y él fue el que con él empezó. Coliseíno. Coliseíno. De las Ajá. de media tabla, Sí. pero ahí luchaba en el consejo. Y Proyección. Sí. Proyección 2000 o Proyección se llama el señor. Fue Sí. el primero que le hicimos. Después, por medio de él, ya le empezamos a hacer a fulano, a sutano, y ya empezamos a hacerle. Digo, y evidentemente, como pues la historia sería larga, pues cuénteme a quién le trabajaron. Porque lo más seguro es que termine omitiendo nombres, porque pues Sí. algunos se olvidan, ¿no? Sí, sí. Pero cuénteme a De quién los más frecuentes o de los últimos, en un tiempo, Adolfo, Eliapar, o la Parca original, del elenco que empezó a salir en aquel tiempo de AAA, a Rectil, a varios que empezaban ahí. Creo que incluso al Ciber, ¿no? Al Al Ciber cibernético. le hice un tiempo. A varios. Alebrije. Alebrije fue una idea de Alebrije. Sí. Nos dieron el diseño y ya se le puso los colores y todo. O sea, nos dieron el dibujo así. Sí. Para hacerlo ya se le puso... El diseño lo dieron como tal.
Pero ya los colores se los empezamos a meter que se viera más llamativo. Claro. La idea nos la dieron que era de un alebrije, de Oaxaca y todo eso, y ya se hizo. Eso hablando de AAA. De AAA. Pero evidentemente, bueno, pues ustedes tienen una trayectoria en ese sentido, ¿no? Ajá. Hablando de las grandes figuras, de las grandes leyendas y aquellas de las arenas chicas, cuénteme un poquito de los que se acuerde. De los que me acuerdo... Porque decía usted al villano, me imagino que después ya no nada más fue al villano A los primero. Brazos, esporádicamente a Rambo, a Blue Panther, a Black Man, así a varios. ¿Al resto de los villanos? También. También. De hecho, del resto de los villanos, pues, le sigo trabajando al señor Tomás. Ok. ¿Al doctor Wagner le hacían? No, ¿qué cree que nunca? Y tuvimos la oportunidad de hacerle, Sí. pero no sé por qué ya no se le hizo a él. Oiga, Canek, porque bueno, pues el elenco de los independientes era amplio. Hablando A Canek no. Canek, Dos Caras. Pero a sus hermanos, a los danés y ¿Cómo no? ¿Al Príncipe Maya? Príncipe Maya sí les trabajé yo. Sí, Sí, a Canek nunca tuve la oportunidad. ¿De quién más se acuerda? De Rambo también esporádicamente. A Black Man también. Blue Panther fue también de los que se le hacía muy seguido. Porque ellos tenían sus mascareros de cajón. cabecera. Sí. Sí, entonces ya... Y hablando de las figuras de los no tan conocidos, de los que a lo mejor no llegaron al estrellato. De los que no llegaron... A muchos, me imagino. A muchos. Sobre todo del elenco del Circuito Reyes, a los Pueblas de Oro, a los Renegados, a la Limaña, al paracaidista, que ya traían sus máscaras y yo les empecé a hacer algunos. Que dice, yo te las hago y yo te las rompo. Sí, no literal, pero prácticamente así fue, ¿no? Sí. Entonces sí empezamos a hacer eso. Que dice, pues para que me encargues más, ¿no? Sí, Y ¡fum! ¿no? Sí. Y antes ya que las máscaras se rompían y se iban al bote de la basura. Claro. La mayoría de... Sin saber lo que iba a ser la cultura de las máscaras después, las ¿no? máscaras, ¿no? Así el es. coleccionismo. Sí. Uh-huh. Y me imagino que esto ayuda porque a final de cuentas siempre ayudó el hecho de que se dedicaran a hacer máscaras, ¿no? Sí. Como cuando Reyes le dijo, bueno, ¿y por qué no me habían dicho que tú entrenabas, ¿no? Ajá. Y cosas de ese tipo, ¿no? De ese tipo, sí. O sea, de alguna manera le dio mucho prestigio el hecho de dedicarse al oficio de... Pues prestigio y... ¿Cómo se puede decir? Comodidad, no. Pues aparte un ingreso más para sí, empezar, ¿no? Porque como ya conocían a mi familia que hacíamos máscaras y luego ya decían, es el hijo del mascarero. Sí. Pues súbelo, pero sobre todo que en realidad el que me dio la primera oportunidad fue el señor Pablo Bravo. Ok. Y digo, independiente. Pero gracias a esto, de a alguna la manera, lucha, ¿no? sí, porque conocí a mi papá y mi papá le había comentado que estaba entrenando a lucha. Sí. Y todo, y ya le pregunté. Pero los conocían pues por ser mascareros. Por ser ¿no? mascareros. Sí. No porque me conocieran de que entrenaba lucha, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto costaba? ¿Se acordará usted en cuánto daban una máscara de esas de afuera de la arena en la época del Palacio de los Deportes? 30 pesos. 30 15 pesos. pesos y 3 pesos. ¿Cuánto costaba una entrada al Palacio de los Deportes? Como 50, 60 pesos. O sea que... Más o menos Más iba o sobre menos, el precio. ¿no? Sí. Sí, es que antes la lucha libre era popular, ¿eh? Así es, muy popular. Hoy los costos están muy elevados, sobre todo de taquillas. Así es. Pero si no cobran esas entradas, pues tampoco sale, ¿no? Para Así pagarle es. a los compañeros. Sí, por supuesto. Y bueno, hablando justamente de su trayectoria de luchador, nos quedábamos en esa incursión al elenco de los independientes. ¿Cuánto tiempo duró ahí? ¿O ya fue para siempre? Prácticamente, pues se puede decir que sí para siempre, ¿no? Porque de ahí empezamos a luchar en la Nesa, después la pista, la Popo, o sea, la arena de Toluca, con la Sí. señorita Flores. Las arenas de los independientes. Prácticamente de ellas, pero nunca fui luchador estrella de esas arenas, ¿eh? Claro. Sería mentirle que no. En domingo en la arena Nesa sí llegué a subir a la lucha estrella semifinales. Pero en la arena Nesa en viernes, pura primera. ¿Pero a qué atribuye usted? ¿A la falta de peso? ¿A la falta de qué? Porque bueno, chaparrito no es. No. Falta de peso, ¿no? Porque Sí. teníamos un peso, yo lo más que llegué a pesar en aquel tiempo, en mis buenos tiempos, 60 kilos. O sea,
peso Pues ni ligero, ni ¿verdad? ligero, no llegaba ni a ligero. Porque el ligero era de 70, creo que para arriba. Para ¿no? arriba, sí. Sí, sí, sí. De hecho, pues siempre fui peso ligero. De últimamente que subí de peso. Lo más que llegué a subir ahorita fueron 115 kilos. O sea que también llegó a estar bastante Pero pesadito. ya ahorita peso 96 kilos. Que ahorita Pero sería pues ya para qué. Ya para qué, ¿no? ahorita ya sería un peso semicompleto, Completo prácticamente. ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué hubo en la trayectoria del Flama Dorada? Porque bueno, pues vamos a llegar a la desafortunada pérdida de la máscara, pero antes de que lleguemos a esa parte, ¿qué hubo? ¿Ganó máscaras? Sí, unas 16, 17 exposiciones entre cabelleras y máscaras. ¿Se acordará? De Bueno, de la- las que se acuerde. De las primeras máscaras que me acuerdo, como al mes de mi debut, en el 84, luché en una campal en el G2, ganándole la máscara al Gato Montés. Sí. La primera máscara que gané. Bueno, ¿Era? en una lucha de campal de apuestas. ¿Era un luchador local? Local. Ok. Sí, del circuito del señor Reyes también. Sí, sí, sí. Fue la primera vez, después ya vinieron, ya con el señor Bravo destapé al Guerrero del Futuro, un chamaco de Guadalajara, no José Luis Feliciano. Sí, no, nada. No era el tiempo todavía. No, todavía no era el tiempo. A Hipnosis, pero no a Hipnosis, era parecido el nombre. Sí, no, digo, máscaras y nombres siempre ha habido similares en la historia de la lucha Sí. libre, ¿no? A los nuevos pandilleros, porque anteriormente era los pandilleros era Rayton y Memo Arenas. Memo Arenas, que en paz descanse. Sí, sí, sí. ¿A quién más? A Furia del Ring también la cabellera. Así algunos de los que más me acuerdo. De los que más se acuerdan. Sí. Y obviamente, bueno, pues con éxito defendió su máscara y digo, pues está incluyendo la máscara de su compañero, ¿no? Sí. ¿Cómo llega la pérdida de la máscara del Flama Dorada? Híjole, eso fue el paso que dimos a Rudos. Sí, que hace rato lo interrumpí cuando usted justamente me iba a hablar Por el de paso su cambio de Rudos. a Rudo. Sí, empezó la rivalidad con el Flama 2. Porque ya no nos entendíamos y me volví rudo. Después él se volvió rudo a los pocos días. Nos volvieron a juntar y empezamos a trabajar contra los Espuelas de Oro, ya del lado contrario. Y ya se empezó a hacer una rivalidad de ahí con el Espuelas de Oro que duró como 2 años, igual en todo su circuito. Bastante. Pero no como rivalidad, sino como rivales comunes. Pero sí en un lapso como de eran 6, 7... constantes sus enfrentamientos. Los enfrentamientos contra ellos. Entonces ya a raíz de eso se empezó a dar el pique más así, más en forma y se empezó a crecer la rivalidad. Pero ya individual como Flama Dorada. Con el Espuelas de Oro. ¿Cuál de los dos? El primero. Que más o menos pudiéramos decir que era un caso similar a los Flamas Doradas, ¿no? Poco peso. Poco peso. En este caso ellos chaparritos, Sí, ¿no? Chaparritos. Sí, sí, Y sí. con el que perdí era el más pesado. Ah, ok. El primero. ¿Dónde se da este encuentro? En la Arena Azteca de hoy tan mencionada Línea Dorada, Los Olivos, Ok. del licenciado Gordoa. Sí, sí, sí. Digamos que su lugar de grandes triunfos y también derrotas. De ¿no? derrota. ¿Y qué tal estuvo esa ocasión? Pues fue un lleno total, Sí. sin nada, ningún luchador estrella, más que nosotros la estrella. Siendo elementos locales eran Locales. muy populares. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se acuerda usted de ese encuentro? Rememóreme lo que se acuerda usted de ese encuentro. Fue una lucha muy dura que estuve a punto de ganar. Sí, sí, sí. Dije, porque perdí, ¿no? Claro. Pero salió muy buena la lucha. No fue muy sangrienta la lucha. Sí sangramos, pero no así en abundancia. Claro. Máscaras rotas. Y un tiempo de como de 35 minutos, creo. Muy dura la lucha. Sí. Porque no queríamos... Yo no quería perder. Ni tampoco él. Hasta que me agarró una llave y... ¿Fue de 3 caídas? De 3 caídas.
Es que antes las luchas eran a 3 caídas. ¿Gana usted la primera? La primera, O al revés? no. ¿Ya no se acuerda? O No me acuerdo. a lo mejor su inconsciente no se quiere acordar. Acordar, sí. Pero fue a 3 caídas. Ok. Sí. Me gana la primera, le gano la segunda y me gana la tercera. Sí, fue así. ¿Y a la hora de la realidad qué sintió? Híjole. Cuando ya no era opción, cuando ya era de a fuerzas que se tenía usted que desenmascarar. Pues yo sí sentí feo. ¿Le tenía usted cariño a su máscara? Sí. Sí, pues la máscara. La máscara me cubría mucho. Claro. Sobre todo aquí, bueno, en la zona, que había mucha afición. Y iba mucha gente por donde vivo, a la Arena Azteca. Que ya me imagino cuando lo desenmascararon, ¿no? Sí. ¡Ay, mira, era! Ajá. Es de tal colonia, de tal pueblo. Sí. Sí. Sí fue una gran pérdida, pero también fue la catapulta para darme más a conocer. Ah, ¿sí? Sí. O sea, le ayudó. Me ayudó. Sin saber. Sin saber. Porque de ahí se me dio la oportunidad de integrarme a los Vándalos. Sí. Con Cosmonauta y Lino Montana. Yo entré por Roy Navarro. Ah, ok. Pero anteriormente yo ya los cubría. El hermano del Negro, Negro Navarro. Cuando Roy no podía ir, yo lo cubría. Sin máscara. Todavía era enmascarado y los llegaba a cubrir. Sí. Como Chamaco Moreno. Entonces, pues ya... Oiga, y antes de empezar el video, me contaba usted que justamente enmascarado como Flama Dorada, de pronto había un promotor de provincia que lo quería, o que lo llevaba más bien justamente pues, a luchar, pero que no le gustaba que usted fuera enmascarado. Cuénteme un poquito. Ah, sí, mire. Esta historia se puede decir que comienza así. Sí. Un día en el Sindicato Nacional de Luchadores, el promotor era Mario Chávez, de Iguala Guerrero. Entonces él hacía Iguala, Tasco, Altamirano, varias plazas del estado de Guerrero. Y una ocasión nos pidió pidió una lucha y nos llevó en la primera lucha. Al Flama Dorada, segundo, y yo Flama Dorada, pero nos quería mano a mano para abrir el cartel. Porque no nos conocía y fuimos recomendados en aquel tiempo por Baby Richard y Carlos Ortega, Sí. el secretario del sindicato. Entonces, pues como nos quería mano a mano y que por recomendación de ellos, fue como empezamos a ir al estado de Guerrero. Y yo como Chamaco Moreno, siendo enmascarado en el Distrito Federal, pero en el estado de Guerrero luchaba como Chamaco Moreno. Al promotor le gustaba más. Le gustaba más, porque te decía que tenía más arraigo con la gente. Y como el Chamaco Moreno. Como Chamaco Moreno. Y seguí luchando ahí, fui campeón de Iguala Guerrero ligero, siendo un peso que no pesaba ni 60 kilos. Un peso pluma prácticamente, ¿no? Prácticamente. Sí. Fui campeón ligero. Íbamos por una fecha y duramos 4 semanas consecutivas. El Flama segundo y yo. Como el Chamaco Moreno. Como Chamaco Moreno. O sea que sí tenía usted arraigo por ahí. Y ya de ahí yo me seguí de lleno trabajando con el señor Chávez. Sí. Atasco, igual, Altamirano, Tierra Blanca, varias plazas que tenía él. No directamente con él, pero él movía Chilpancingo, con los Diablos, con el señor Salvador, que ya falleció también. Y así, parte de ahí también de estar ahí luchando, fue que entré a la Coliseo de Acapulco, ocasionalmente 2 veces. Sí. A la Zapata. Una arena que tradicionalmente era coliseína, ¿no? Coliseína. Sí. No, pero ¿para qué le digo? Oye, iba en la Estrella. No. Pero sí, bueno, así pisó usted la Coliseo de Acapulco. Sí. Sí. Decía la Zapata. La Zapata también. El Papagayo, que esporádicamente hacían de vez en cuando luchas ahí. Había uno
Es que no me acuerdo si era el Terraza de Acapulco o de Iguala Guerrero también. Sí. En Iguala Guerrero pisé todas las arenas que hubo en Iguala. El Salón Corona, el Terraza, el Palenque Viejo, el Palenque Nuevo, el Palenque Nuevo, el más nuevo, ¿no? Sí. Oiga, ¿y nunca tuvo usted la idea de buscar una oportunidad justamente pues en la empresa más importante que había? La oportunidad la hubo. Digo, hablando de lo que hoy es el tiempo, Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, en ese tiempo trabajaba el señor Chávez con todo el elenco del Consejo, Empresa Mexicana de Lucha Libre. Y el referee de cabecera del señor Chávez era el Güero Rangel. El Güero Rangel me dio la oportunidad de presentarme a la empresa y me consiguió un pase para ir a entrenar con el señor Rafael Salamanca. ¿Sí? Que era el mero mero del gimnasio, mero, ¿no? Sí. Y ya ya me dieron una tarjetita, subí al gimnasio y se la di al señor Salamanca. Ya me puse a entrenar, acondicionamiento físico, el tumbling, la lucha, y ya bajé. Bueno, ya me dio en la misma tarjetita que le puso, quién sabe por qué iba en un sobrecito. Ya bajé a programación, ya se las di y ya. Pero para esto me preguntan cuánto pesaba. Y escasamente traía 63 kilos. Y lo primero que me dijeron que para ser luchador y pertenecer a la empresa mínimo tendría que pesar 70 kilos. Como que 70 kilos que pesara fuera de su elenco. Pero en ese trayecto luché 4 veces. La Nesa, la San Juan, Cortijo y la Pista. Y era muy diferente la paga. Sí. Entonces, En la pista me imagino que dentro de los independientes. No, en sábado. En sábado, Coliseíno. Coliseíno. ¿Con qué nombre? ¿Con Flama Dorada? Flama Dorada ya. O sea que... Pero de emergente, no programado. Claro. Pero la pisó. La pisé. Sí. Con la pista Revolución la pisé con los independientes, los días jueves. Entonces pudiéramos decir que su peor enemigo fue su falta de peso. De peso. Y no hacía usted lo posible porque Híjole. digo, pues sus compañeros me imagino que le decían, tómate esto, haz esto. ¿Y qué pasaba? No subía. No subía. Sí. Había compañeros que me decían, vete a los desperdicios de Garibaldi. Sí. Era una palabra muy común antes. Sí. Y me mandaron con un doctor que le decían el vampiro ahí por Salto del Agua, vitaminas intravenosas y nada. Las famosas bombas también, me imagino, ¿no? Las famosísimas bombas ahí en los baños Providencia. Saliendo había un puesto de jugos, las bombotas, ¿no? Para subir de peso me tomaba el pozol. No sé si sí, he escuchado, ¿cómo no? Masa con canela, de maíz, piloncillo. Para que se pusiera bien. Sí, nunca subía. La levadura de cerveza. Es más, hasta la cerveza en las mañanas en ayunas. Así es, también ya había escuchado. Ni así. Digo, hoy estoy pesado y lo más que he llegado a pesar fueron 115. Sí. Ahorita peso 96, 97 kilos. Oiga, y es muy común que evidentemente, bueno, pues por la lógica de una trayectoria larga, pues de pronto, decía usted, por ejemplo, de emergente, ¿no? Uh-huh. De pronto tengan que ocupar otros personajes. ¿Le llegó a pasar? Sí. En AAA luché como Goyo. Sí, luché como unas 4 o 5 veces. Uno de los zampones. De los zampones. Sí. Con Marabunta y el Perverso. Que por ahí algún otro luchador me decía también en alguna entrevista, yo también fui Goyo. Goyo. Dice usted que al parecer primero fue usted. Fui yo. Ya después este compañero suyo, el final. Al final. De hecho, los zampones originales iban a ser Romano García, Ángel el Mortal y Marabunta. Así es, el propio Ángel Mortal nos lo contó. Porque ellos ya iban a ser, ¿cómo se llama? Eran los Diabólicos de AAA. Entonces ellos iban a ser. Pero no sé si no llegó Romano García ese día o no quiso ocupar el nombre. Y yo andaba vendiendo en la Nesa y me hablaron. Que te habla licenciado Toño.
Licenciado Peña, más bien, Claro. no Toño. Licenciado Peña. Ahí voy. Pues vas a subir. Pero es que no tengo cosas. Aquí ya traemos el equipo. Fue mi debut como Goyo en la Arenanesa. ¿Se dio muchas veces luchar Sí. como Goyo? Sí, ¿Dentro de funciones de televisadas? funciones de televisadas. Ok. Como unas 4 o 5 veces. Sí, sí, sí. Y ya de ahí salió. Bueno, por el peso yo creo también. Después entró, si mal no recuerdo, al final, Horror. Uno de ellos dos fue. Ujú. Pareja de Cibernético en aquel tiempo. ¿Cómo no? Sí. Ya fue como encarnó al Goyo, que ya se veía más pesado. Sí, sí, sí. A comparación del lado mío. Y aparte de Goyo, ¿qué otros personajes llegó, aunque sea de emergente, De emergente, a ocupar? la Chiva, las Chivas, una ocasión que ya se habían salido los cocos, entró Burak Manuel como Coco Blanco. El Coco Blanco, sí. Yo encarné Coco Blanco también. Sí. Incluso también en unas funciones para Jarritos promovidas por el Gran Guerrero de aquel tiempo. Luché como Coco Blanco Junior. Ok. Pero nomás en esas 3, 4 funciones que hubo. Y tenía usted una anécdota con uno de los apaches, cuénteme. Ah, sí, sí, sí. Esa ocasión, igual, vendiendo Si usted iba en Zacatecas. Yo, a su otro oficio, ¿no? a mi otro oficio, que es vender las máscaras en las arenas. Claro. O en las plazas. Y estaba vendiendo y sale el Greco y me dice, Flama, ven. Y ahí voy, ¿no? ¿Vas a subir? ¿Traes cosas? No, le digo, no traigo cosas. Le digo, ¿con quién? Con el Apache Segundo. segundo. Con Luis. Con Luis, de pareja. Sí, sí, sí. Pero tampoco, pues conseguí zapatillas del villano, un calzón de no sé quién. Sí. Luis me prestó unas, ¿cómo se llama? Sí, lo que utilizan Sí, en el brazo, ¿no? el cortabrazo, ¿cómo se Sí, llama? sí, sí. Para resaltar un poquito Ajá. más el conejo, ¿no? El conejo. Sí. Y ya me las Y dice prestó, usted que tenía y- usted una abundante cabellera. Bueno, no dice, ya por ahí me enseñó alguna Sí. foto. y traía el pelo largo, pero Sí. ya lacio. Ok. Y y dice, ¿qué nombre, qué nombre? Yo dije, Chamaco Moreno. No sé si fue de idea de Luis, el Apache segundo, o del Greco, como los Apaches tercero. Pero una sola ocasión, en Zacatecas. Pero pues ya pudiéramos decir que en la historia, pues por una ocasión, pero hubo un Apache tercero, ¿no? Tercero, se puede decir que sí. Sí, sí, Pero sí. no que yo lo haya buscado, que no. Después me decían que por qué no le decía, pero no. Cada quien su nombre Claro. y ellos traían una trayectoria ¿Algún ya otro, hecha. ¿Algún otro personaje que le haya tocado encarnar o que le haya tocado darle vida por alguna ocasión? Y una ocasión subí como alebrije, Sí. pero yo le llevaba el equipo alebrije. ¿Y se lo terminó poniendo usted? Yo me lo puse. No llegó, no sé cuál fue el motivo, o creo fue cuando se andaban saliendo, o ya se había salido, Sí. pero yo llevaba el equipo. Entonces le dije al promotor, le digo, es que traigo el equipo del alebrije, dame chance de pasar, ¿no? Porque no, a mí no me gusta meterme a los vestidores. Si yo voy a vender, voy a vender. Si llegara a ir a luchar, Claro. Pues tiene que entrar. es como entro a los vestidores, menos no. Yo sí le doy respeto a los vestidores. Sí, que debería de ser un De lugar ser sagrado para ustedes, exactamente, sí, ¿no? Yo sí voy a vender, yo voy a vender. ¿no? Sí. No me acerco ni a vestidores ni a nada. Yo sí le digo, no me acuerdo quién iba de coordinador, le digo, es que le traigo su equipo Alebrije. alebrije. Dice, es que ya no viene, cabrón. Dice, ¿tú lo traes? Le digo, sí. Pues vístete. Pues vístete, póntelo. En aquel tiempo el alebrije estaba delgado todavía. Sí. Y sí me quedaba. Fue una ocasión nada más. Ok. Ya Oiga, después lo vi y ya le entregué su equipo. sí, sí, sí. Y ya hasta le comenté. que Ya lo está había usado. Ya está usado. Ya está luchado por mí. Así es. Y usted, con toda la franqueza del mundo, decía, bueno, pues yo aquí no fui estrella, en tal lado no fui estrella. Ya nos hablaba de este problema con el peso. Pero me imagino, vuelvo a lo mismo, que en una trayectoria, ¿de cuánto duró su trayectoria?
Mi trayectoria, bien del 84, Dice usted del 84, ¿no? hasta el 2002. Hasta el Bien. 2002, ajá. Bien, pero mi fuerte fue después de perder la máscara en el trío de los Vándalos, Ok. que ya fue cuando empezamos a agarrar fuerza y ya empecé a salir, a enfrentarme a rivales más pesados, más diabólicos, temerarios, arqueros, matemáticos. De hecho, como mi primera lucha ya viene en forma como vándalo, fue contra los matemáticos. Sí. Primero, segundo y tercero. Sí, sí, sí. Los hijos del Del señor Rodolfo, ¿no? Rodolfo, exactamente. Sí, sí, sí. Y mi pregunta era, pues con toda esta trayectoria, y vuelvo a lo mismo, decía usted honestamente, bueno, pues yo a lo mejor no fui estrella, pero ¿con quién o con qué luchadores consagrados le tocó compartir? Porque debe de haber pasado. Ah, ya, sí. Contra el perro aguayo de Emergente también. Luché con varios luchadores de Emergente, luchadores estrellas. De los que se acuerde. De los que me acuerde, Perro Aguayo, Mil Máscaras. Ah, caray, fíjese. Sí, o sea, Mil Máscaras era una persona especial y pues decía, con tu peso, ¿cómo vas a ganar? Esa es una anécdota que después le cuento. Sí. En la Arena Popo subí contra Blue Demon de sus últimas luchas. El señor, por supuesto. El señor, sí, de las últimas luchas que andaba presentando a su junior. Ya con Demon Junior ya lo enfrenté por Guamantla una ocasión, así con varios. Sí. Sí, pero casi todas esas luchas de Emergente. Nunca fui luchador estrella, ni lo seré ya a estas alturas del partido, pero luché en las estrellas. Pero bueno, no quedaba por calidad. Ahí más bien su problema pues fue justamente pues, el peso, ¿no? Peso. Yo Oiga, digo que sí. Las lesiones. Las lesiones de la lucha libre no tengo ni una. Hoy en día tengo una molestia en la ingle, Sí. pero me caí, Ok. independientemente de la lucha. De la lucha libre, lesiones el hombro, o sea, lesiones, ¿cómo se llama? Comunes, vamos a decirlo así entre ustedes, ¿no? Sí. Luxaciones, el hombro, las rodillas, el codo. Un día me destaloné haciendo una bandera, caí con el puro talón. Híjole, me duró como 3 meses y así luchaba. Pues como se luchaba casi del diario antes. Sí. Nomás me la vendaba, me echaba un analgésico, un spray y a luchar. No supe ni cuándo me alivié, ¿eh? Pero esto, sinceramente, pues también habla de su buena preparación, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, nunca de una lesión de consideración, no. ¿Tuvo usted la oportunidad de salir del país? Guatemala nada más. Nada más a Guatemala. Sí. Y eso 15 días nada más. Sí, sí, sí. Que era cuando se iban 15, 20 días. En ese tiempo tenía mucha relación un compañero, José Hernández, que luchaba como Rock, Sí. Prisma, que volvemos al Gran Guerrero, y Coralillo, con el señor, no me acuerdo cómo se llama el promotor, y él luchaba mucho en ese tiempo el Astro de Oro. Hoy en día, ¿está usted retirado? ¿O sí lucha de vez en cuando? De vez en cuando, pero lucho puras locales, Sí, sí, o sí. de la calle que me invitan. Bueno, que suele pasar, esto es una realidad. Sí. Incluso, bueno, pues hasta a veces con las grandes figuras, ¿no? De pronto dejan de luchar y bueno, pues en estas invitaciones a las mal llamadas moleritas, Ajá. pues de pronto van, ¿no? Sí, Pero todavía se llega a subir. de vez en cuando. Sí, sí, de hecho, sí. sobre todo con Tony Sirio, que es el que me invita más. Promociones Hermano Sirio, PHC. Pero pudiéramos decir que está semi-retirado. Semi-retirado, sí. ¿Tiene usted la idea de retirarse oficialmente? No, porque en ese tiempo, le voy a comentar, un promotor me dijo, ¿cuánto me cobras por ir a luchar? Te cobro tanto. Si trajeras el calor que traías antes, te dabas el doble. Pero sí me terminó pagando bien, Sí, exacto. ¿no? Y eso es hoy en día. Y hoy en día sigue dedicándose a lo de siempre, ¿no? Al oficio de las máscaras. Gracias a Dios yo sigo viviendo de la lucha. Sí, sí, sí. De la lucha, le di estudios a mis hijos y sigo viviendo de la lucha. Gracias a promotores y a compañeros que sigo trabajando sus máscaras
vendiendo más bien. Hace ratito hablábamos de un junior justamente de Flama Dorada y dice usted, bueno, pues el junior es de mi compañero, que bueno, pues yo no tengo ninguna situación. De su parte, ¿no hubo la intención de su familia? No, porque tengo 2 mujeres. Y Pero ya un ve que niño. luego las mujeres también les da Sí. por... ¿Qué cree que no le gustó? Afortunadamente. Afortunadamente. Una estudió pedagogía, es Es pedagoga. pedagoga. Sí. Y mi otra hija estaba estudiando mecatrónica, que la truncó, se casó. Y mi hijo es contador. Ah, ok. Sí. Y me imagino que para usted fue mejor así. Fue mejor porque mi hijo cuando tenía 6, 7 años, híjole, estaba bien emocionado con la lucha. Pero se casó mi hija la mediana y mi yerno es futbolista. Y le empezó a gustar el fútbol a mi hijo. Sí. Y se empezó a entrar al fútbol. Y después como empezó a estudiar, siguió sus carreras, la prepa, la universidad, pues ya se olvidó de la lucha y del fútbol. Y ahorita es contador. ¿Se quedó con ganas de algo dentro de la lucha libre o está satisfecho con el paso que tuvo Flama Dorada por este fabuloso mundo de la lucha libre? Yo estoy satisfecho con la lucha libre. Porque me dio a conocer, me dio para vivir y como le repito, sigo viviendo de la lucha libre. Así es, decía Sí. usted, bueno, pues me dio para el estudio de mis hijos, ¿no? Sí. O sea, usted puede decir que sí vivió de la lucha libre. Yo sí viví de la lucha libre porque había giras de 15, 20 días en un tiempo, en aquellos años que se hacían. Por decir algo, si iba uno al norte y empezaba a Irapuato, San Luis, Matehuala. Volvía a subir así y volvía a bajar las mismas la siguiente semana. Sí, sí, sí. O sea, era un escalón, subir y bajar. ¿Cómo se puede decir? Un juego de serpientes, subir y bajar. Sí, exactamente. Entonces así eran las giras. Así es. Sí. Y bueno, fuera justamente de la cámara, pues me decía usted, desafortunadamente, pues mucho del material que yo tenía, pues uno me lo robaron, otro se perdió, y desafortunadamente, pues prácticamente se quedó con muy poco material de Flama Dorada, Sí. ¿verdad? Ajá. Así es que, pues para aquellos que vean la entrevista y quieran o tengan por ahí, pues material, háganoslo llegar y con mucho gusto lo vamos a hacer llegar al señor Flama Dorada. Sí, ¿Cómo gracias, ve? se los agradecería porque sería muy buena opción de ¿Verdad? recuperar algo. Aunque sea en fotos, pues yo ya las mando a imprimir y Lo que haya, ¿verdad? lo que haya, sí. De Flama Dorada, por Sí, supuesto. Bueno, o de los Flamas Doradas, ¿no? He encontrado cosas así que han ido subiendo y fotos, aunque lo traen ahí su logotipo, su leyenda de quién las sube, pero ¿O quién las al final de arregló? cuentas Sí, pues sirven, ¿no? me sirven porque yo Así las es. tengo. Ya tengo un paso de, soy el Flama Dorada. Así es. Oiga, y si no tiene usted inconveniente, me gustaría que rememoráramos justamente pues, esa fatal noche en la que usted perdió la máscara. ¿Podemos? ¿Cómo no, señor? Con gusto. ¿Qué sentía cuando estaba desenmascarando Híjole. en esa ocasión? Pues sentía nostalgia y ¿qué cree que? Que yo sí empecé a llorar. Yo sí lloré Sí, ese se puso a día. llorar. Sí le lloró a su máscara. Sí, porque yo la perdí aquí en la arena de los Olivos, la arena azteca. Sí. Hoy muy conocida por la arena, era conocida por la arena de los Olivos, pero era la arena azteca del señor Gordoa, Sí. manejada por el señor Raúl Reyes. Entonces, pues como mucha gente por aquí, por el rumbo, yo voy por este rumbo. Entonces mucha gente me conoce, mucha Sí. gente era aficionada. Y cuando perdí la máscara, que por cierto, esa ocasión no fueron a vender mis familias. Mi mamá era la que iba ahí a la arena. Ya. A esa arena. Era su plaza de ella de cajón, porque estaba cerquitas de la casa y ese día no fue a luchar porque decía que tenía el presentimiento de que si perdía, se iba a sentir mal y todo el mundo le iba a preguntar. Y no fue. Y no fue. Y lo predijo, perdí la máscara. Bueno, no fue a vender. No fue a vender. Sí fue a la función, Sí fue a por la supuesto. función. Sí, sí, Sí. sí. ¿Quién lo desenmascaró? Espuelas de oro primero. No, digo, pero alguien de la familia se subió a... No, nadie. Yo solito me la desamarré, me la quité, porque me decía el referee. ¿Quién era? Pablito. Dice, pues híncate porque estás muy alto y no te alcanzo. Le digo, no. Yo me la empecé a quitar parado. Dijera el dicho. De pie.
Exacto. Ya hincado Sí. de alguna manera pues, un No, poquito de... yo lo veo humillante eso. Exactamente. Sí, porque la mayoría, cada quien, ¿no? De los muchachos. Digo, Yo respeto, finalmente en la lucha se pierde y se se gana, gana, ¿no? sí. O sea, así como gané ¿Perdió? alrededor, dice, 16, 17 defensas a la máscara, entre cabellas y máscara, Sí, sí, sí. pues también me toca Perder. perder y pagar la apuesta, Así es. ¿no? Y sí, la perdí. De hecho, ahí anda una foto en la revista de Box y Lucha y creo una portada también. Ok. Y esa noche le tocó dar su nombre, que ¿cuál es el nombre de Flama Dorada? Jesús Clemente Noguerón, Noguerón. originario del Distrito Federal, hoy CDMX, y este soy yo, Para ese hoy en día. entonces... Y sin pelo ya, y sin pelo ya. No, ¿cómo no? Sí, todavía hay. Obviamente, pues el paso del tiempo es innegable para todos los que tengamos la fortuna de llegar pues, a otra edad, ¿no? Sí, Pero bueno, pues todos pasaremos por lo mismo, aunque los chavos no lo crean. exactamente, sí. Sí, hoy en día digo yo, un año más para los jóvenes, un año menos de vida para mí. Aunque en realidad también para Es ellos es cierto. un año menos, Sí, ¿no? sí, porque van creciendo, Así es. ¿no? Pues un gustazo, Flama Dorada, haber podido venir a platicar con usted. Si algo se nos pasó, si algo se quedó con ganas de comentar, adelante. Pues creo que es toda parte de la trayectoria o anécdota de mi vida No, como sí, luchador. seguro mucho nos Sí, faltó por contar. bastante, Eso ¿no? es un Digo, hecho, pero, ¿verdad? pero sí, yo sí estoy agradecido con la lucha libre, ¿eh? Independientemente, le digo, la lucha me dio para todo. Me dio para mis casas, para mis hijos. Y ahora estoy viviendo a donde empecé a vivir de joven. No, yo de joven viví en la Romero Rubio. Toda mi vida fue la Romero Rubio. Cerca del Cortijo. Del Cortijo. Por eso le decía yo, siempre hay un acercamiento con lo Sí. que uno va a hacer, ¿no? Sí, ¿qué cree que al Cortijo nos llevaba mi papá a las luchas? Y siempre decía, no, nunca, mi idea nunca fue ser luchador, ¿eh? De niño no, Sí. me gustaba verlas. Y me gustaba ver porque pues, veía las zapatillas y yo le decía, esa le preguntaba a mi papá de niño, ¿no? ¿Tú le hiciste esas? No. ¿Tú le hiciste estas? Sí. Pero no sabía ni de quién eran. Claro. ¿No? Me dice, yo le preguntaba, ¿las hiciste? Estas, sí. Estas no. Antes no había mucho mascarero ni mucho fabricante de zapatillas. Así es. Nomás eran los señores estos y mi papá era trabajador. Oiga, y no me quiero ir sin preguntarle, dice, mi papá era nada más trabajador, pero de pura casualidad, ¿sabrá a quién le llegó a hacer máscaras? Sí, le digo que Porque era otra época, por supuesto. sí era otra época y normalmente todas las máscaras eran de este señor. Sí, Pero mi papá las maquilaba. así es. Ya nomás llegaba, se las entregaba al señor. Pero eso el señor ya se las daba armadas. Ya nomás él cosía. Y a final de cuentas, pues era su maquilador. Sí. Y de ahí ya le empezó a enseñar a hacer las máscaras, a coser y todo. Pero llegó usted a saber, pues digo, a lo mejor él no era el que daba la última... La cara. Exactamente. Sí. Pero eran del Solitario, de aquellos años. Fíjese. Sí, Sin sí, saber sí. nosotros que de haber sabido, pues hubiéramos hecho directamente para ellos, ¿verdad? Así es. No, pero eso ya sería otra historia, ya Sí, sería diferente. porque pues finalmente, bueno, pues él aprendía y él era trabajador Sí. nada más entonces, ¿no? Sí. Pero, pues de todos modos, lo que él hacía, pues llegaba a estas grandes figuras, ¿no? Sí. Sí, luego él tenía su trabajo, trabajaba en una empresa y en sus tiempos libres le maquilaba. Antes se llamaba maquilador, no eran trabajadores, Sí, no. maquiladores. Sí, era su maquilador. Pero él empezó trabajando con él, haciéndole las zapatillas. Este es un canal que ve mucho aficionado de Hueso Colorado, porque todavía existen también todavía algunos aficionados, algunos ya grandes. ¿Qué le diría usted justamente a esos aficionados que pudieran comentar en este video? Yo lo vi, yo me acuerdo, yo lo vi en tal lado, algo que se acuerden de su personaje. ¿Qué le diría usted a esa gente? A esa gente, pues más que nada le daría yo las gracias de antemano a ellos, porque gracias a ellos me hice luchador. Luché en varias arenas, en las luchas estrellas, no siendo luchador estrella. Yo nunca fui luchador estrella, pero sí tuve un lugarcito, Claro, no muy grande o de mucha trayectoria, pero a final de cuentas, sí, lo tuvo, lo tuve. así es. Y gracias a eso fui campeón
mundial pluma de la UWA y disputé varias veces el campeonato ligero. Con lo único que me faltó disputarlo fue con el Hijo del Santo. Pero de ahí en fuera casi todos los campeones ligeros. Tuvo usted encuentro con ellos, ¿no? Una revancha, bueno, más bien una disputa de campeonato. Que nunca los gané, pero bueno, por lo menos los disputó. Sí. ¿No? Bueno, pues insisto, un gustazo y bueno, pues... El gusto es mío. Esperemos que no sea la última vez y pues muchas gracias, Flama Dorada. Gracias a usted, señor, por la entrevista y tomarse el tiempo y la molestia de visitarme aquí a su humilde casa. Un gustazo. Gracias. El gusto es mío.